Hola, envío un saludo muy especial a TV Quebrada. Mi nombre es Jorge Balbuena, poeta, escritor, director del Biblioparque Marqués de San Jorge y también director de algunos talleres literarios. Un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes hoy estas palabras. Bueno, mis libros, esos compañeros, esos hijos, he hecho un recorrido con ellos. Tengo 7 libros publicados de poesía. El primero de ellos se publicó en el año 2012. Se llama La danza del caído. Pues es mi ópera prima, es el primer libro al que le tengo un cariño muy especial porque fue mi escuela, mi lugar de aprendizaje, mi escenario de fiesta de las palabras, los primeros versos que escribí y que fui corrigiendo y reconociendo. Después vino un libro llamado Pasajera de agua, al que le tengo cariño, La quietud de la ceniza, en donde elaboro como una visión ya un poco más madurada, más elaborada del verso, de su musicalidad, ya con textos un poco más cuidados, más detallados, donde hablo del amor, pero también con los rasgos cercanos de lo que está pasando en Colombia, un amor atravesado también por la violencia, un amor donde en un país donde para amar estás rodeado de gritos, de lamentos, de recuerdos, de asuntos que no se han resuelto. Entonces esa es Pasajera de agua, en La quietud de la ceniza. Después viene otra experiencia, otro riesgo que se llama Árbol de navío, donde hago unos poemas un poco más rebeldes, pero también donde también quiero ser un poco más irreverente, donde me parece una voz más urbana, que es Árbol de navío. Y en cada libro voy explorando un poco más, detallando como más posibilidades con la escritura. La poesía tú puedes extenderla hasta donde quieras, encontrar infinidad de maneras, de estilos, de técnicas, de voces. Entonces eso fue Árbol de navío, un segundo aprendizaje en la poesía. Cada libro me ha enseñado más de este maravilloso arte. Después de Árbol de navío, no sé, me encontré con una apuesta muy significativa que se llama Gramática de los cielos, que es este libro que tengo acá, que es un libro, digamos, que con el que trabajé muchos más años, con mucho más cuidado. Es un compendio de 38 poemas, donde abordo también ese gran tema que todos tenemos allí presente como un libro de poesía recóndito, que es la infancia. Se llama Gramática de los cielos. Después viene otra etapa que se llama Cambio de agujas, en donde compilo 2 libros que fueron premiados en algún momento, pero no se publicaron. Y allí tengo uno que se llama Los arados del parpadeo, un libro llamado Los arados del parpadeo, y otro llamado Péndulos. Los dos están en este antología, obra, compilación de 2 que se llama Cambio de agujas. Ese es como el recorrido, y pues siempre estoy escribiendo. No sé si en algún momento cambie el título, salga una obra, cuántos serán, no sé, pero la obra se va construyendo con el paso también de las páginas de la vida y del día a día. Bueno, yo estoy como el maestro Samuel Johnson, que dijo: si me preguntan qué es la poesía, no sabría responder, pero si me preguntaran dónde está la poesía, lo señalaría de inmediato. Creo que la poesía es difícil de definir, no se puede definir de una sola manera. La poesía tiene esa grandeza, y es que cada poeta, incluso cuando tiene una larga trayectoria, crea un arte poética para tratar de definir la poesía, pero es indefinible. Pero señalar dónde está la poesía está en cualquier espacio, cualquier objeto, memoria, recuerdo, circunstancia, situación. Sí, en todo está presente la poesía. Entonces es difícil de pronto decirte acá es esto. Para Juan Gelman, por ejemplo, era un árbol sin hojas que da sombra, ¿sí? Para otros autores les han dado otras categorías cercanas a su vida, a su personalidad. Pero en mi caso creo que es también esa posibilidad de dialogar con nosotros mismos. Es como una forma de comunicarnos, de crear un coloquio con todos los que somos, con todos esos yoes, esos otros que a veces abundan en ese universo interior, esos múltiples planetas que tenemos dentro de nosotros y que se encuentran en la voz de la poesía para crear ese coloquio, ese diálogo infinito. Bueno, yo creo que el ritual, el poema impone también un ritual particular, y también el libro que uno vaya trabajando. Creo que la forma como llega el poema, ahí empieza el ritual. A veces hay poemas que me descubren caminando, llega una frase, llega un momento, llega un destello, una epifanía, un momento de asombro, y sé que ahí está el poema. Entonces lo anoto como puedo en una libreta o en el blog de notas del celular, y me sigue dando vueltas, llega un momento en donde ya empiezo a escribirlo.
Y esa primera frase o ese destello de imaginación que llegó repentinamente, después empiezo a elaborarlo, a componerlo, a darle forma. Y ese es como que, ese es lo que yo pues, posiblemente tendría como ritual, ¿no? Escribo, siempre saco un momento para escribir, a veces se me da en las noches, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Procuro siempre dejar un espacio para la escritura, para la revisión, para la corrección de mis textos, para avanzar en los proyectos, pero pues no puedo tener una hora específica pues porque también hay múltiples labores alrededor, pero cuando tengo la posibilidad de escribir ritualizo leyendo en voz alta, leo mis poemas en voz alta, les cambio la tonalidad, los grabo y me escucho la voz, o a veces los grabo con la voz de alguien para ver cómo se escuchan. Entonces me importa mucho la música del texto y al escuchar el poema como en voz alta, el mismo poema va sugiriendo como detalles de mejora, de cambio, de potencialización del texto. Entonces creo que esos han sido como ritualitos particulares que se generan, pero en esto de la poesía hay que estar preparado para que te sorprenda en cualquier parte, y a veces si estás agarrado en el bus, allí colgado, y te sorprende el poema, pues tienes que estar listo para no dejarlo escapar, para darte cuenta que hay un gran poema y que puedes elaborarlo, o te puede sorprender en medio de un sueño, o te puede sorprender en medio de la cena, viendo una película, ¿no? Ella siempre está ahí y llega en forma como de epifanía, de asombro, así que entre más leo poesía también me doy cuenta que el leer poesía me permite tener abiertos más esos sentidos para capturarla, para encontrarla, ¿no? Como mis estudiantes hablamos de que ya no terminamos atrapando Pokémones, sino poemones. Atrapamos poemones porque es esa posibilidad de encontrar el asombro en cualquier esquina y en cualquier rincón de nuestra existencia. Bueno, eso es una pregunta que siempre que me la hacen resuenan épocas, porque debo decir que también en el colegio tuve la temporada benedictiana, leía a León Felipe, leía a Antonio Machado, empecé enamorándome de toda la generación del 27, fueron como pero después tuvo que ver también mucho la posibilidad de encontrarme con los libros, porque lo que tenía cercano en ese momento era la generación del 27, Vicente Aleixandre y demás. Pero después empecé a tener la posibilidad de acercarme a otros autores y empecé a conocer la poesía latinoamericana en todo su esplendor, y empecé pues a encantarme con grandes autores como Jorge Bocanera, como Juan Gelman, como Olga Orozco, como Alejandro Pizarnik, Enrique Molina, Joaquín Januzzi. De México hay que nombrar, por ejemplo, a José Emilio Pacheco, a Eduardo Lizalde, a María Baranda, y en general toda la poesía peruana me ha influenciado muchísimo. Creo que he leído, quizá el país del que más he leído poesía más que de Colombia es del Perú, y me ha influenciado muchísimo como esa visión de cómo se extiende ciertas vanguardias hacia nuestro continente, pero también he estado escudriñando en otras voces de otras lenguas, y debo hablar de William Carlos Williams, de Charles Simic, debo hablar de algunos otros grandes autores como, bueno, se me cruzan muchos nombres en el presente, pero tengo muchos referentes y poéticas de otros autores a los que siempre vuelvo, ¿no? Vuelvo siempre a ellos y los tengo allí de algún modo como maestros. Hay algunos van pasando y algunos se van quedando en la lista. Otros pasan, dejan destellos poéticos, pero no se quedan en ese espacio como recóndito de tu biblioteca particular. Y pues la lista es enorme porque son muchísimos los que me gustan, y sobre todo los que me han enseñado, me han dejado como una huella también para mi obra. Bueno, estos días estuvimos en el Festival Internacional de Poesía Cartografías del Silencio, que está en el marco del Gran Festival de Arte y Cultura Saquezasipa aquí en Funza, Cundinamarca. Este festival, que tiene una duración de 4 días, pues tuvo a grandes invitados, tuvo la realización de talleres, laboratorios, recitales, café versos, encuentros con autor, visitas a bibliotecas escolares, visitas a colegios. Entonces tratamos de hacer una fiesta de la poesía donde todos tuviéramos acceso. Incluso llevamos actividades a la cárcel, a espacios como alternativos, para que se leyera y se encontraran con poetas. Tuvimos 5 países invitados: Luxemburgo, Grecia, México, Argentina y Portugal fueron los países invitados este año, y tuvimos grandes poetas acá, como el poeta mexicano José Ángel Leiva, el poeta de Luxemburgo Jean Portan, la poeta argentina Malena Martinique Bagán. De Portugal tuvimos a Miguel Barreto Enríquez. De Grecia tuvimos a la poeta Georgia Calcidú. En Colombia tuvimos a Diana Carolina Daza, al poeta J. Mario Arbeláez, representante del nadaísmo. Tuvimos a Juan Felipe Robledo.
tuvimos a Hernán Vargas Carreño, a Sebastián Barbosa Montenegro, a Marcela Sepúlveda, tuvimos a ese gran poeta tunjano que es Miller Pineda, tuvimos a voces también locales de Funza, donde tuvieron la posibilidad los poetas locales, los poetas funzanos, de dar a conocer también su trabajo, y son programas que fueron transmitidos. Tuvimos allí la posibilidad de transmitir esos eventos por Facebook Live, así que allí todavía pueden disfrutarlos, verlos, acercarse a ellos, a sus talleres. Buenísimos los talleres también, donde es un festival pensado no solamente para escuchar poesía, sino también para pensar la poesía, para crear poesía y para hacer laboratorios de poesía y acercarnos a todas las edades y a todos los públicos. Bueno, La Raíz Invertida es un grupo muy querido, es un grupo muy fraterno que surge hace precisamente unos 12 años aquí en Bogotá, que está conformado ahora por 4 autores: Laura Castillo, Henry Alexander Gómez, Helman Pardo y yo, Jorge Balbuena, que integramos este grupo, que surge primero como un colectivo literario donde amantes de la poesía, amantes de la literatura, nos reunimos para intercambiar libros, saberes, comentarios, pero también con una preocupación muy urgente, y es la de la difusión de las nuevas voces. Creímos en un momento, sentimos, como ahora se nota, que es muy difícil de pronto proyectarse aquí en el país como poeta, y que hay muy pocas redes de publicación. Publicar aquí en Colombia un libro es muy difícil, es muy complejo, y pues hay muchas voces que están trabajando y que tienen un oficio muy interesante. Entonces pensamos en crear que La Raíz fuera como un vínculo para que se generaran esas puertas que muchos no tuvimos cercanas en algún momento. Y creamos para eso pues un festival que se llama Ojo en la Tinta. Creamos la editorial La Raíz Invertida y una página web que es www.laraizinvertida, donde hemos procurado publicar ensayos, notas, reseñas de autor y diferentes selecciones de poemas, pero sobre todo dándole prioridad a las nuevas voces, a los autores noveles que están trabajando, ¿no? Que están dando a conocer nuevas apuestas estéticas en el oficio de la poesía, y sobre todo también dando a conocer la poesía latinoamericana, de manera que la revista se llama Revista Latinoamericana de Poesía La Raíz Invertida. Pero sobre todo La Raíz Invertida, también hay que decir, es un grupo de amantes de la poesía que encontró refugio en este escenario que le dimos el nombre de La Raíz Invertida por muchas acepciones, tanto por el hecho también de darle un poco, de mirar la memoria desde otro costado, de vernos reflejados con otros ojos, de mirar desde abajo, pero también haciendo alusión a lo que es Colombia, y todo lo que está por resolverse, y por eso La Raíz Invertida, ¿no? Que no nos gusta explicar su nombre porque es una imagen poética. Queremos que sea una imagen poética y asimismo que sugiera algo en sus lectores y lo que quieran encontrar, pero ante todo es eso, un grupo de amantes de la poesía que quieren transmitir ese amor y esa posibilidad de acercarnos a ella, no solamente para disfrutar de los libros y la poesía, sino también para verla como una herramienta que posibilita diálogos sociales, transformaciones culturales, encuentros y mejoras también en todo lo que somos. Bien, una gran pregunta, porque aquí justamente en el festival tuvimos a Malena Martinic dando un taller sobre la pedagogía de la poesía en el aula. Bueno, primero a los niños decirles que son poetas por naturaleza, ¿no? Todo niño es un poeta por naturaleza porque tiene la imaginación nuevecita, no hay prejuicios, no hay normatividades, no hay como una cuadrícula del mundo en la cual tienes que moverte, sino que todo está nuevo, pero asimismo todo está por descubrir. Y eso es la poesía, un acto de descubrimiento. Cada vez que leemos un poema, nos damos cuenta que eso que compartimos todos se puede ver con otros ojos, tiene otra significación, tiene otra lectura. El poeta es el que le da otros significados a lo que todos vemos. Todos vemos la luna todos los días. Algunos días no, pero generalmente está ahí. Pero todos sabemos que la luna está ahí y la vemos y compartimos de cierta forma esa presencia de la luna. Pero de repente alguien la nombra, le da por ponerle un significado, le da por llamarla ojo sempiterno, que duerme en la penumbra del tiempo, ¿no? Alguien de repente alguien le dice que es una pupila en medio de un mar oscuro. Otra persona nombra a la luna como una semilla que está perdida en el arado del universo, ¿no? Y uno más allá nombra a la luna como esa canción inhóspita que está rondando nuestro anochecer. Bueno, ¿sí? Entonces es el mismo elemento, pero le damos múltiples significados. Entonces eso es lo rico de la poesía, que nos permite ver que el lenguaje no es un solo significado, no es autoritario, no tiene una sola vía, ¿sí? Sino que, como dice un poeta, la poesía está para purificar el lenguaje, para darnos cuenta que puede decir una y mil veces, infinitas veces, algo nuevo.
volver a fundar el universo, sin duda. Entonces los niños tienen esa magia y es que tienen esa posibilidad de significarlo todo muy nuevecita. Así que la invitación, cuando yo doy talleres a niños, pues termino recibiendo también un taller de ellos, porque ellos me sorprenden con sus apreciaciones, con sus asombros y sus descubrimientos. Pero los niños decirles que tomen la poesía con mucha libertad, que es algo con lo que se nace, que escriban en el orden como quieran, sin tapujos, no siempre hay que hacer rimas, ¿sí? No siempre hay que poner una normatividad, un conteo, ¿no? Sino que dejen fluir mucho la imaginación en la medida en que sea ella también la que les permita escribir a su antojo, en el orden como quieran, en verso, en prosa, pero déjense sorprender y contar eso que ven y que a veces puede parecer disparatado, ¿sí? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a contar eso a mis padres, a mi profesor y demás? Puede parecer un poco extraño, pero si lo escribes y haces ahí una composición, le das un título y esa composición también tiene una armonía, una musicalidad y se la transmites a otro que pueda encontrar eso que tú estás diciendo y pueda verlo, pues estás haciendo poesía. Entonces, generalmente cuando doy un taller con niños, tengo 30 niños y 30 poetas allí que me están dando visiones inhóspitas, insospechadas de todo lo que nos rodea. Entonces, de cierta forma, siempre digo que los niños son poetas por naturaleza, son artistas por naturaleza. Y los profesores, pues, invitarlos a que, a sí mismo, como los niños nos descubren la poesía, que transmitamos esa libertad, ante todo el mejor apelativo para la poesía es libertad y todo lo que ello conlleva, ¿no? Es agregarle libertad siempre que hablemos de ella. Yo sé que hay grandes maestros, pero a veces ponemos a los maestros o los endiosamos por allí o les damos una categoría muy importante y es a veces ver al poeta ya como tan grande, como que te aleja de la posibilidad de dialogar con él. Entonces también siento que podemos hacernos amigos de los poetas, convocarlos a las clases, pero también dialogar con ellos, encontrarles errores, ¿por qué no? Hablar de ellos con mucha naturalidad, ver que son como nosotros y poder interactuar con sus saberes. Invitarlos a que descubramos autores recientes, trabajemos en las aulas autores más nuevos. Yo sé que hay clásicos indudables que hay que conocer en el aula, pero ¿qué tal si ponemos a dialogar un Góngora con un autor de estos años, de esta última década, de las últimas 2 décadas, a ver qué ocurre, qué diferencias aparecen allí, qué estallidos, qué simbiosis dialógicas se suscitan allí en esos espacios? Y sobre todo juguemos con la poesía en el aula, quitémosle ese acartonamiento, ese ornamento, esa figura que a veces como que nos permite ver a la poesía ya como un museo de asuntos muy elegantes, pero también muy ornamentales, muy lejanos a todo. Y no, la poesía es un acto también lúdico con la realidad, con lo que somos, y la mejor manera de llegar a ella es jugar, jugar a darle significados al mundo, jugar a dialogar con nosotros, creándonos voces, personajes, monólogos, con la ciencia, con la matemática, con los números, con los objetos, con los elementos. Y lo rico es eso, que la poesía pues está en todas las asignaturas. Entonces por ahí se pueden hacer grandes apuestas y invitarlos también a que escribamos. Esas grandes experiencias que tenemos en las aulas también son poesía y a veces nos gustaría conocerlas ahí en las aulas, en el trabajo de escolar, en el trabajo pedagógico maravilloso y valioso. Ocurren grandes poemas que también pueden ser difundidos, conocidos. Eso es. Voy a compartirles entonces de mi libro Gramática de los Cielos. Voy a compartirles aquí un poema que se titula voy a ver por acá, quiero leerles todos, pero voy a leerles este que lo escribí precisamente cuando estaba en la pandemia. A mí me gusta mucho ir a museos, pero pues en la pandemia cómo se iba a ir, y descubrí que había una forma de ir a museos por internet. Entonces te hacían la ruta para entrar al museo y uno entraba pues, desde el mouse y uno se acercaba a la imagen, a la pintura. Entonces hice una visita a un museo en la pandemia y salió este poema de esa experiencia de visitar un museo, caminar un museo desde una pantalla encerrado en tu casa. Ante un cuadro de Turner. En un cuadro de Turner hay un poeta, es Ovidio, dice la nota bajo su marco luminoso. Me acerco un poco más a la pantalla para ver el certero instante diminuto que se guarda entre los pliegues soleados de cada milímetro de partitura. Agrando la imagen hasta pixelarla y entonces escucho el latido del hombre amarrado que dice la nota que es poeta y que es Ovidio y que anda agitado.
Se logran sentir los vórtices de su respiro. Lo llevan a una barcaza que desamarran otros hombres que el tintineo incendiado del sol no deja percibir. Si son un tornado de luz en las arterias del día o solo sombras sin destino que han perdido el delirio de su llama. A esta distancia del sonido ya se oye un delgado susurro dorado que sueltan desde el fondo de sus orillas. El poeta no es el centro del cuadro, nunca lo es, sino ese susurro que ronda ahogando todos los costados de Roma en un verso, largo como un río, extenso como un retazo de diluvio. Llevo el cursor hasta la lupa, sigo removiendo rayos de sol mientras destierran al condenado. Todo lo encandila ese instante subterráneo. Tras estos muros portátiles, el sol sigue inundando el precipicio. Un tizón encendido sigue esculpiendo el agua. Bueno, esa es mi experiencia que escribí a propósito de los museos, de la pintura, del arte, que me gusta muchísimo, que es otra forma de leer poesía, y compartiré con ustedes también este poema que le da título al libro, que se llama Gramática de los cielos. Porque pues en la pandemia no podíamos salir, pero yo me tendía en la terraza de la casa y veía pasar las nubes, y entonces recordé ese juego de chicos que a veces olvidamos por los afanes de la vida, que es sentarnos a ver las nubes y encontrar formas en ellas, ¿no? Algo así es la poesía también, sentarse con los amigos a ver formas en las nubes, y en donde tú ves algo, el otro ve algo diferente y el otro ve algo diferente, pero es la misma nube. Entonces a eso me dediqué un poco también en la pandemia y surgió este poema, Gramática de los cielos. Mi abuelo veía barcos donde yo veía orugas. Una nube puede ser muchas cosas, me decía. Quizá mi barco sea tu oruga. Si de repente a la nube le crecen alas, el mío ya entonces será un avión y el tuyo una mariposa. Coleccioné así mis primeras lecturas siendo niño. Algunas eran trágicas cuando terminaban atravesadas por un relámpago. No siempre las nubes cuentan historias inofensivas. Otras me hacían reír hasta que caía la tarde. Abuelo siempre fue un gran lector. Incluso cuando llegó a buscarlo la ceguera, me advertía que no me confiara de lo que creía haber visto en las nubes, si quería llegar algún día también a descifrar noches, eclipses, constelaciones, hasta el respiro de la niebla. Ellas nunca permanecen fijas, su función es contar. Aun si cierras los ojos, la historia seguirá avanzando sobre tu cabeza. Yo no lo creía cierto. Siempre pensé que era una más de sus motivaciones para hacerme recordar nuestra costumbre, hasta aquella vez que caminé con él bajo la lluvia. No abras el paraguas, me dijo. Escucha lo que hemos escrito tantas veces en nuestro idioma.